Bueno, buenas tardes a todos, queridos amigos. Tengo el micrófono activado. Gracias, querido. Voy a hacer una breve exposición para no exceder en virtud del tiempo que tenemos asignado. La voy a hacer con un pensamiento escrito para poder controlar el tiempo y para poder manifestar cuál es el pensamiento que me inspira hoy. Así que son dos cosas que cambio en la rutina de mi vida después de 55 años de militancia. Hacerlo por este medio y hacerlo leyendo el discurso, si ustedes me lo permiten. Un saludo militante a todos los correligionarios y amigos que nos acompañan en esta efeméride. Se instala en la historia como una de las grandes epopeyas del pueblo argentino, que luchó por su independencia, por la conquista del derecho a gobernar, de elegir a quienes lo hagan y les aseguren los derechos ciudadanos que los motivaban y soñaban, los que les garantizaban las libertades individuales y sociales, que les permitieran realizar sus sueños y construir el futuro de esa soñada patria. El 30 de octubre es esa fecha patria donde los argentinos asumieron esa responsabilidad de decidir el futuro del país y depositaron su confianza en el entrañable amigo correligionario Raúl Alfonsín, un prócer que aún late en los corazones de millones de argentinos, que al día de hoy no entiende qué pasó con el radicalismo, que extravió el camino de la lucha por las convicciones, por las ideas, y que entiende que la economía y todas las políticas de Estado deben estar al servicio del hombre, porque ellas garantizan la equidad, la distribución de la riqueza, producto del esfuerzo del trabajo, la que habilita la escalera de ascensión social, abriendo puertas al acceso a la educación, la salud, la vivienda, fruto del trabajo de todo un pueblo convocado y unido en busca de ese objetivo. Por ello, mis amigos, somos la socialdemocracia. Y este es el mensaje que transmite Raúl, el que siendo muy joven y que por intermedio de don Corrado Estorani conocí y compartí con él muchas tertulias. Raúl transmitía aquello que aún falta y agobia a los argentinos: plena vigencia de los derechos y el consejo y el concepto que los derechos generan obligaciones. Y ante tanto atropello sufrido, justicia y condena para los que torturaron y mataron a nuestros hermanos. En el caso particular de mi familia, mis dos hermanos menores y mi cuñada embarazada, esto significaba el inicio de un peligroso desafío, ya que aún humeaban y estaban calientes los cañones de las armas y en poder de los genocidas que se debían someter a la justicia. Puso al descubierto ese pacto sindical militar y fue la gran bandera que convocó al pueblo argentino. Ante la propuesta del principal partido político de ese momento de construir la paz aceptando y justificando la amnistía decretada por los genocidas para ambos bandos que produjeron la masacre de los 30.000 argentinos que hoy recordamos, Raúl propuso juicio por los tribunales civiles de todos los actores. Raúl decía: pondremos una bisagra a la historia y le daremos a la nación el destino que soñaron nuestros mayores. Esto tocó intereses de todo tipo, que se alinearon rápidamente para mantener el statu quo. Pero Raúl no negociaba principios, valores, promesas. No le temía a los desafíos.
Sabía de la responsabilidad y lo difícil que eran los tiempos que vendrían. Pero como siempre lo decía, debemos hacerlo. La República lo reclama. Nunca más un gobierno de facto. Por cierto, que el 30 de octubre fue el resultado de un gran esfuerzo. Primero en la interna partidaria y luego en la elección general. En La Rioja la ganamos. Mi padre fue un gran amigo y elector de Raúl. Recuerdo la jornada como la más larga de mi vida, ya que empezó mucho antes del 30 de octubre. Ese día estuve presente en todas las mesas de mi ciudad, fiscalizando el escrutinio. Y cuando salgo de la escuela normal me encuentro con cientos de amigos cantando y festejando lo que se anunciaba por las radios desde todos los puntos de la provincia y de las provincias del país. Cuando llego a mi casa veo luces por todos lados y más de 300 amigos trabajadores en el patio de casa. Debo aclarar que la casa de mis abuelos tiene un parque de más de 1 hectárea. Los festejos duraron 3 días y comenzamos a prepararnos para la toma del poder, lo cual fue inolvidable. Miles de amigos en casa siguiendo el discurso de Raúl por radio, 3 vaquillones de por medio y muchos etcétera. ¿Cómo no recordar esta fecha y encontrar en ella los motivos que impulsan nuestro trabajo militante de llevar al radicalismo al eje político, Alén, Irigoyen, Ilía, Alfonsín, y rescatarlo del liberalismo al que fue conducido por los negociadores que se preocupan más de su propio patrimonio que de las necesidades de los humildes, los desposeídos de Alén, los descamisados de Perón. Quienes hoy conducen el radicalismo no entendieron mal el discurso de Raúl. Lo invocan, pero lo traicionaron. Las bisagras las colocaron en el partido y con ello tomaron un rumbo ideológico ajeno a la UCR. Por ello, la importancia del recuerdo de este acontecimiento histórico de la patria. El 30 de octubre de 1983 con Raúl Alfonsín tiene una importancia suprema y debe ser sin duda el punto de partida para recuperar el partido y avanzar luego con una propuesta superadora para la crisis que hoy enfrenta el país, no olvidándonos que es la obligación moral que heredamos de quienes nos dejaron ese eje ideológico, que construyeron con luchas memorables, abstenciones, enfrentamientos de todo tipo, hasta conseguir la mal llamada Ley San Peña, que consagró el voto ciudadano y secreto, que hoy se manipula ultrajando la dignidad del ciudadano, valiéndose para ello de las carencias con las que debe enfrentar la vida. El 30 de octubre significó en lo personal una esperanza, el inicio de una nueva etapa de la vida, cerrar lo que comenzó en el 66 con el golpe a don Arturo, y con ello el atropello, la pérdida de las libertades, la violencia sin límite de la AAA, etc. Luego el golpe del 76 y la brutal represión. Estoy convencido que si mi familia pudo sobrevivir, fue por la actitud que tuvo con nosotros Monseñor Enrique Angelelli, que vino a acompañar a mis padres. Y luego los sacerdotes Cacho Meca y Luis Pradela se mudaron a nuestra casa, en el viejo caserón. Convivíamos y compartíamos la vida, 10 personas. Diariamente teníamos la visita de algún personaje, miembro de la gendarmería, que no hablaba con nosotros, entraba sin llamar, caminaba, observaba todo y se retiraba. Ese día, que el 30 de octubre, se terminó el acoso y pudimos recuperar la paz y la normalidad de la familia. En el interín perdimos la constructora que teníamos con mi padre y diversas propiedades. Y el día de hoy esperamos resolver un expediente que tiene más años que mis hijos. Recuerdo a mis hijos muy niñitos cantando con mi padre. Alfonsín, sacando las botas y poniendo el botín
Disculpen, son muchos los recuerdos. Reitero, Alfonsín, sacanos las botas y ponenos el botín. Y que paradójicamente esos niños que aún no sabían leer y escribir, entendieran que las botas significaban muerte y violencia, y el botín representaba el trabajo, la paz, el futuro. Por eso el compromiso militante debe ser por la socialdemocracia, que inunde el país de norte a sur y de este a oeste de botines de trabajo, para que cada argentino pueda tener una vida digna, con trabajo genuino que le permita cubrir todas sus necesidades y ambiciones, sin necesidad de recurrir a la asistencia social del Estado, en donde la brecha tecnológica sea entre el 4G y el 5G, y el 5G, y no como ocurre ahora, en donde cientos de estudiantes no pueden continuar con sus estudios porque no disponen de un dispositivo o no tienen conectividad. Termino con esto, mis amigos, con una reflexión que me lleva a decirles esto. Yo siempre finalicé mis discursos y entiendo que hoy me debo proponer un cambio. Mis discursos terminaban con el hasta la victoria siempre. Me propongo firmemente que de hoy en adelante mi discurso sea hasta la victoria siempre, siempre en convicción, siempre en ejemplos morales, siempre en solidaridad, siempre en lo que haga falta para que los argentinos de una vez por todas caminemos embanderados con la enseña patria, portando un único estandarte, el escudo nacional, y entonando el himno que nos compromete como patriotas argentinos. Por ello, hasta la victoria siempre. Siempre, 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 siempre. Un abrazo militante a todos y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Mario, y gracias por tus palabras y por lo que acabas de expresar y compartir con todos nosotros. De mi parte te mando un abrazo enorme. Ahora voy a continuar con la siguiente expositora, Delia Papano, militante radical de San Juan, diputada provincial, mandato cumplido durante los periodos 1995, 1999 y 1999-2003. Delia empezó a militar desde muy joven, a los 17 años en los inicios del Movimiento de Renovación y Cambio, liderado por Raúl Alfonsín, con quien compartió distintas etapas de su vida política. Su primer cargo electivo llegó en el 95 como diputada provincial, desempeñándose en la Cámara hasta el año 2003. En las filas de la UCR fue candidata a vicegobernadora en 1991, presidió el Comité Departamental de Rivadavia, fue delegada del Comité Nacional y a la fecha es convencional provincial. Y desde 2017 integra el Movimiento Nacional de la Militancia Radical. Y rescato una frase que encontré: solo soy dueña de mis sueños y esperanzas, y responsable por mis actos. Solo soy dueña de mi voto. Sin más palabras, habilito ahora. ¿Tenés habilitado el audio, Delia? Y Mario, te agradezco, porque templaste el alma a todos y porque nos llevaste a esas etapas duras. Pero mientras vivíamos ese horror, esa sangre, con miedo, pero sin bajar los brazos, sabíamos que había un hombre que se ponía el saco
y que presentaba los habeas corpus que se necesitaban. Ese hombre era Raúl. Raúl, el que nos enseñó lo que es la Unión Cívica Radical, por lo menos a mí. Lo conocí siendo una piba y me tocó vivir esa etapa que tanto nos templaste el alma nuevamente, Mario, pero sabíamos que estaba él y que no estábamos solos, porque nos apoyábamos mutuamente y nos defendíamos mutuamente. Más allá de los colores políticos, los que militamos la etapa del horror sabíamos que siempre había un compañero, un camarada, un correligionario que podía dar la mano para que pudiéramos zafar. Y después de esa etapa del horror, llegó hace 37 años este día, y creo que comparto con todos los de mi generación que más de la felicidad del triunfo, sentimos tranquilidad, sentimos paz, porque sabíamos que enfrentábamos un gobierno difícil con un país destruido y un país en donde los odios iba a ser difícil poder sacarlos de muchas almas y aún de la nuestra. Pero estaba él que recuperó la dignidad de la Argentina en los foros internacionales, el que dio 800.000 cajas pan para acabar con el hambre, y hoy hay 14 millones de argentinos por debajo de la línea de indigencia. Mientras hoy se discute en un gobierno esquizofrénico derechos individuales consagrados en la Constitución de 1853 como es el derecho a la propiedad. En este momento, mientras vemos que un presidente débil, esquizofrénico, porque ya estamos viviendo una locura que nos aproxima a la anarquía, empieza a hablar de que el problema de la usurpación de un campo es un problema de los ricos y trata de justificar a un dirigente que parece que se avergüenza de su pasado de niño rico y nos plantea la reforma agraria ya hecha en el siglo XIX. Pero mientras tanto, a palos, desalojan una usurpación que, como todos sabemos, es ilegal, pero ahí había niños y hombres y mujeres llorando. Y en esa locura, quienes dicen que son los representantes de la justicia social, nos están llevando a la anarquía. Pero no tenemos partido que hable. Tenemos solamente algunos dirigentes sentados en sus poltronas de sus cargos, dándonos consejos de lo que hay que hacer. Y hemos tenido que sufrir la humillación, los radicales, de que que el 10 de diciembre del 1983 dijo que habíamos ganado una elección, pero no habíamos derrotado a nadie, que teníamos que trabajar por la unidad nacional, que luchó todo su gobierno y no fue comprendido en la necesidad de la unidad nacional. Nuestro partido hoy, que divaga entre una alianza con la libertad del mercado, que se sientan los dirigentes y hablan a título personal, ha perdido su identidad. Hoy más que nunca debemos honrar a Raúl en la búsqueda de la unidad nacional. Nuestro país se está desbarrancando, pero a paso muy rápido.
Tenemos que bancarnos que la vicepresidenta nos esté diciendo de la necesidad de la unidad nacional como si fuera un pato que sale del agua, sacude las plumas y listo. Se apropiaron de los derechos humanos, comercializaron con los derechos humanos, pero cuando eran jóvenes como nosotros, hacían plata en el sur rematando propiedades y no presentaron un puto habeas corpus en defensa de la vida y de la libertad de expresión. Hoy estamos en el borde y tenemos un partido inútil, inexistente, pero nos estamos convirtiendo en un grupo autorreferencial y la Unión Cívica Radical nos necesita. Un partido que ha tenido hasta la osadía de cambiarnos el escudo por una tapita de Coca-Cola. Un partido que no se expresa, un partido que no dice una posición política y que se encuentra hoy especulando a ver si puede negociar un carguito electivo con mejor posibilidades en el 2021. No alcanzamos los que estamos acá. Hay muchos más radicales que tendrán algunas diferencias, pero que coincidimos doctrinaria y filosóficamente con lo que es la Unión Cívica Radical. Por eso debemos aunar esfuerzos. Quizás algunos dirán, no me como sapos, no es cuestión de comer sapos, es cuestión de sumar voluntades, porque con poco y cerrándonos no vamos a lograr llegar a reconstruir nuestra Unión Cívica Radical. Quiero aprovechar estos minutos para terminar dando un homenaje a 3 grandes mujeres. Yo en el gobierno de Alfonsín y en el 83 era militante de base. Compartí todo el gobierno de Raúl siendo militante de base y sin ocupar ningún cargo. Pero gracias a 3 grandes mujeres, María del Carmen Morini, Margarita Malarro de Torres y Florentina Gómez Miranda, este partido en el ejercicio del poder en la presidencia de Raúl Alfonsín logró avances para la mujer en la política. Porque te veo la cara, Flor, y a tu edad son todos iguales. Las mujeres y los hombres en la juventud de igual a igual, palmo a palmo. Pero cuando ya nos hacemos más adultas, nos casamos y tenemos hijos, ya pasamos o pasábamos a ser material de segunda. Gracias a Raúl y a esas 3 mujeres, empezamos a tener derechos que no los teníamos, como la patria potestad compartida, pero por sobre todo en su lucha, el divorcio vincular, pero en su lucha consiguieron la ley de cupo. Son gracias a esas mujeres que pelearon en su momento, que hoy no están viva ninguna de las 3, que le debemos agradecer el inicio de la lucha de la ley de cupo. Fue nuestro partido el primero, porque la historia del peronismo pone a las mujeres en una rama, las separa. Nosotros no, peleamos desde adentro nuestro lugar y gracias a esa discriminación positiva hoy se nos mira distinto y vas a tener un futuro distinto como joven cuando ya pases a ser adulta. Creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Raúl es aunar esfuerzos, trabajar, unirnos, buscar a aquellos que quizás se descarriaron, pero que saben que se equivocaron, llegar al Comité Nacional, llegar a cada comité de distrito, volver a poner al partido como la fuerza republicana al servicio de la gente,
Nuestro partido, no nuestro partido, nuestra dirigencia la olvidó. No seamos autorreferenciales, seamos humildes, fuertes, laburadores, pero busquemos ser más. Lleguemos al Comité Nacional, recuperemos el norte que nuestro partido ha perdido. Y lo último, mis queridos amigos, el gran orgullo que tengo como vieja radical que ya tendría que estar en la poltrona cuidando y jugando con sus nietos, cuando esa mujer que hoy nos convoca a la unidad nacional dijo que a ella la iba a absolver la historia, yo tengo el orgullo como radical de decir que a Raúl no lo absuelve la historia, a Raúl lo reivindica la historia. Como Mario dijo, hasta la victoria, yo voy a usar palabras que también forman parte de nuestra historia. Doctrina para que nos entiendan, conducta para que nos crean. Gracias, amigos. Muchas gracias, Delia. Gracias por tus palabras y por recordar así a esas tres grandes mujeres. Ahora, para continuar, presentando al siguiente expositor, Juan, el negro, como le dicen, blanco, militante radical y ex secretario general adjunto de la Organización de Trabajadores Radicales a nivel nacional, organización la cual lleva banderas como la participación de los obreros en las ganancias de las empresas, la mejoría en la redistribución de la riqueza, y nada más y nada menos que la democratización del sindicalismo argentino. Bueno, ahora habilité el audio. Ahí está, Nero. Bueno, muchas gracias. La verdad que es muy difícil, sobre todo, yo no soy un gran orador, yo vengo del campo sindical, y escuchar las palabras de Mario, a cualquiera que pasa por el camino, seguro que lo van a emocionar. Lo que dijo Delia, una militante, sobre todo de la rama femenina, que no le gusta porque decía el peronismo, y Raúl tuvo ese coraje, ¿no?, del tema del divorcio con la vieja Cristina. Hablar después de ellos, para mí es muy difícil. Yo primero tengo que agradecer a los que me nombraron para hablar, y como siempre en mi vida acepté los desafíos, perdónenme todos los errores o todo lo que pueda por ahí tratar de hilvanar, porque uno ahora tiene que tratar de hilvanar la emoción, imaginar la historia, que no es fácil, y sobre todo tratar de contar por ahí lo que nos pasó. Y yo no voy a tratar de contar, yo le voy a decir por qué llego al 30 de octubre y qué fue los miedos que tuve, porque la verdad que tuve mucho miedo, y ese miedo que empezaba, el miedo al no saber a dónde iba, pero por ahí como Ahí está activado el audio, Nero, te escuchamos. Bueno, perdónenme, la verdad que, bueno, Vivo Moreno se ve que anda mal en la internet. Perdónenme, la verdad que les agradezco y discúlpenme, bueno, no conozco mucho la tecnología. Bueno, pero como había arrancado, en ese ir y venir, lo primero que se me ocurrió acá en mi cabeza, y estoy tratando de hilvanar esto, fue el 30 de abril de 1977. ¿Y por qué me queda marcado? Porque recuerdo estar en Plaza de Mayo y fue lo primero que hice, dar vueltas con la madre de Plaza de Mayo. Era un jueves y aparecieron un par de milicos, como le decíamos nosotros, a que teníamos que caminar, no nos podíamos parar. ¿Y saben por qué estaba ahí? Porque yo era o había sido paritario de Esmata y en ese momento Esmata estaba en la calle Perú 707. Entonces estaba ahí en
en el sindicato, y cuando vino, como dirían los más viejos, la milicada, me fui a la mierda, corrí para cualquier lado, bueno, y arranqué y termino justo en la Plaza de Mayo. Estaban estas señoras dando vueltas, y no sé por qué me quedé ahí, pero creo que del propio susto, como para esconderme. Después la historia empieza a decir que fueron las madres famosas de Plaza de Mayo. Y continué, observaba, tenía mucho miedo, vivía en Padua y volvía en el tren. Cuando volvía en el tren, algún amigo y algún compañero había desaparecido porque no lo encontraba, lo llamaba por teléfono, yo estaba encargado de siniestros en Renault, y me decían, desapareció, no está, y así viceversa. Y entonces empezaba la angustia. Esa angustia de sueños y de emociones. Y allá por el año 78 también participé del Mundial y grité. Y ahora me empiezo a dar cuenta cuando empiezo a pensar, ¿no? Mientras que nosotros estábamos en el Mundial, la cancha de River, compañeros que mataban a León Suárez. Y le cuento esto porque yo, más que de la política, más que haber abrazado a la UCR, abracé mi vida sindical. Y buscaba eso a través del trabajo, porque estaba muy convencido de lo que era el 14 bis, que era la dignidad del hombre. Y así fue como me fui enamorando. Y recuerdo, por ahí nombraba recién Delia, de los Habeas Corpus, recuerdo por el año 79, creo que era septiembre, viene la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Y así sucesivamente, y trataba en mi mente de luchar contra eso, porque lo único que quería decidir mi vida. Yo había leído Las Fuerzas Morales de José Ingeniero y no me podía resignar a que alguien tuviera que pensar por mí. Yo quería pensar. Esa era mi locura, ese era mi desafío. Eso era lo que nací, porque yo nací rebelde. Y a nadie le voy a permitir que piense por mí. Por eso es que después me daba cuenta de lo que yo había elegido en mi vida. ¿Y por qué también esa humildad, no? Porque mi vieja fundó una iglesia, y entonces ahí aprendí la humildad franciscana, y todo ese tipo de cosas que cuando se me mezclaba todo, porque yo era muy vago, sobre todo para leer, y por ahí leía Hipólito y encontraba el caucismo, y trataba de entender, y ver, pero yo quería entender solo, porque ya era hasta rebelde, no quería ni que nadie me enseñara nada, yo quería la vida misma mía que había elegido. Entonces recuerdo que alguna vez mezclado, en algún mitin de esos, hay un nombre que no me voy a olvidar, es el primero que me viene a la memoria: Pampas y Trabajo. Pampas y Trabajo. ¿Cuánto tiene que ver con el 14 bis, no? Pampas y Trabajo. Y era lo que buscábamos, si no nos preguntábamos si éramos negros, si éramos blancos, si éramos rubios, si éramos peronistas, si éramos comunistas, si éramos radicales. No nos importaba. Era buscar, a través de lo que el hombre busca su dignidad, buscar eso que era tan hermoso del pan, la paz y el trabajo. Porque no hay pan que se pueda ganar mejor, como dirían los gauchos, que con el sudor de la frente. Y no hay mejor que vivir en paz, porque ya hay que buscar los grandes consensos. Y esa marcha fue la del 30 de marzo de 1982. Y vaya estos traviesos que siempre utilizaron la fuerza para querernos cambiar de idea, que largan el 2 de abril. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, porque a través de eso también nosotros teníamos el dolor del pensamiento, y a esos chicos un día se los llevaron, como ganado de las narices. Y ahí entramos a ver qué era lo que pasaba, y hablaban de guerra, y algunos creían que era un partido de fútbol porque caía un avión, porque hundíamos a otro, y no era así. Nos habían metido en ese brete. Y había quien decía también, muy loco de la vida, que vengan, que lo estamos esperando. Como si esperar la muerte fuera un premio. Todas estas cosas me fueron a seguir pensando que cada vez estaba más convencido de lo que había elegido. Cada vez estaba más convencido. A mí no me convenció ni mi viejo, porque yo soy adoptado. Yo me llamo Juan Domingo y nací el 16 de octubre de 1951 a las 12 menos cuarto de la noche.
No reniego, ¿eh? Al revés. Por algo me lo habrá puesto mi viejo, pero por algo yo, negro y cabeza dura, dije que no. Quería saber. Yo era artífice de mi propio destino. Y no me voy a olvidar nunca. Esto sí me quedó grabado. Grabado a sangre. Y no por la sangre. Porque me quedé muy atrás. Quería ver todo lo que pasaba, porque siempre era así de observar y de mirar. Porque más vale que yo no asistía en el mazo. A pesar de que había sido paritario de Esmata, en mi partido siempre trataba en el comité para cuando me dejaban entrar, porque no nos dejaban entrar, me ponía siempre al último. ¿Qué fecha, no? Las que le voy a decir. 14 de junio de 1982. Federación de Voz. Caminé como un hijo de puta de Chacarita, creo, porque no me quedaban las chirolas. No me quedaban las chirolas. Y ahí se hizo el acto. Un acto de algunos chicos. Era la Junta Coordinadora Nacional. Era el Movimiento de Renovación y Cambio. Era el viejo balvinismo, porque Balbín había muerto en el 81. Y en ese 82 empezábamos con los sueños. A mí me parecía mentira, un día voy al Congreso, loco, porque yo era aspirado, cada vez que me pongo a pensar, era aspirado. Y en agosto del 82 funcionaba en el Congreso la CAL. 77 artículos había sacado, eso tampoco me dio, porque alguna cosa tengo memoria, por ahí empezar a estar pelado. Y en eso era aquel tipo que había dicho hacía muy poquito atrás que las urnas estaban bien guardadas. ¿Cuánto habíamos hecho para poder torcerle la mano y ahora cagate en todo, pero va a haber elecciones, mierda? Y así fue. Y así fue. Y hay alguien que me jode y me rompe siempre y me mueve. Y no me voy a olvidar que él siempre dice que había que votar con alegría. Y perdimos eso nosotros, ¿no? Hace rato que lo perdimos. Pero en esto no. En esto fue al revés. En esto uno empezaba a buscar la alegría. Pero por ahí no me quiero olvidar, y por ahí le pregunto después, por ahí será una pregunta muy abierta, pero me parece que hubo un congreso también de la juventud, creo que fue el 8º, el 7º congreso, que fue hecho en Setúbal, ¿no? Pero bueno, esto lo dejo porque me parece que ahí sale un manifiesto de la generación radical. Ese era un manifiesto que, como todos, nosotros tenemos la suerte, los radicales, no yo, porque yo no tanto, pero van todos a la universidad. Y era lo que yo empezaba a ver, la unión entre el estudiante y el obrero. Porque creo que eso se daba y era un poco la síntesis de lo que venía pasando y lo que yo tal vez empecé a entender en mi cabeza, que era lo que venía de una lucha tan grande como fue la del Corobazo. Y en julio del 83, después de la reafiliación, algunos querían que no, otros querían que sí, y yo voy a ser honesto. Como espiaba todo y hurgueteaba todo, algunos amigos no querían que haga la reafiliación porque si no había una ola nueva que tal vez le iba a ganar el interno. Pero no nos pudieron parar. No nos podían parar. Era mucho lo que traíamos. Era mucho dolor y mucha esperanza. Y en julio de 1983 ganamos la primera interna, que es la que consagra a Raúl y a Víctor Martínez. Y ahí empieza el otro desafío. Y recuerdo por ahí en todas las campañas, todos recordamos el obelisco, nosotros cuando hicimos el acto ahí en el comité, poníamos la canción de Jairo, y a mí me queda muy grabado el acto que veo de Oberá, de Misiones. La primera vez que veo que la provincia era un carnaval, mezclada la escuela con el folclore y bailando, y la gente en la calle participando, era alegría. Claro, ¿cómo no iba a ser alegría si estábamos ya
escribiendo al nunca más. Y con todo esto, para no aburrirlos mucho, porque yo ni siquiera soy un exponente, estoy tratando de ordenar, y ustedes me perdonarán todo esto. Raúl denuncia el pacto sindical militar. Vaya cuánta alegría sentí. Pero ustedes no saben por qué sentí alegría. No sentí alegría porque en una de esas cosas que leía cuando yo primero fui delegado, después fui paritario, yo tengo que hacer una defensa en Mar del Plata y me abucharon, me dijeron de todo. ¿Saben por qué? Porque yo defendí la ley de Niña Tibia. ¿Y saben por qué la voy a defender hasta que me muera la ley de Niña Tibia? Porque ni siquiera Perón le había dado las obras sociales a los sindicatos. Se la entregó Morsa, Juan Carlos Onganía, para derrocar al viejo Arturo Illia, que en su lecho de muerto decía: a mí no me echaron por lo que yo no hice, a mí me echaron por lo que yo estaba haciendo. Y yo comparto, vengo del mundo sindical, y yo comparto que la salud no puede estar en manos de los sindicatos. Es la peor herramienta que se le puede dar a un sindicato. Pero no importa. Esas eran las cosas que por ahí me fueron forjando, porque eso es lo que quizás muchos no saben, que cuando la ley no la podemos cambiar, que nosotros intentábamos cambiar la ley de instituciones profesionales, parte de esa discusión era esto. Y bueno, imagínense lo que estábamos tocando. Y bueno, fueron siguiendo sueños. Hoy todavía miro por ahí alguna vez en Volver, miro una película, Somos la Vida, que es donde habla de la República Perdida, que lo hace la Rato. Y bueno, muchas cosas más que tal vez, como les decía antes, son muchas para contarle, y no soy escritor y menos narrador. Pero me empiezo a quedar con las cosas que, por ahí cuando Raúl empieza a recibir los primeros cómputos, lo primero que dice, me lo cuenta un sobrino de él, dice: no nos van a ganar por paliza, porque los resultados empezaban a venir. Y el que habla por ahí creo, no sé si eran las 11:30, es Trócoli, ya diciendo prácticamente que el triunfo radical se estaba asegurando. Y a las 2:30 de la mañana aparece Raúl, en lo que bien decía Delia, ese monumento que es el Comité Nacional, que ahora está en la calle Alsina, en ese momento estaba en la calle Tucumán, donde hoy funciona el comité de la capital. Todos quisimos tocarlos. Todos nos habíamos sentido dueños de ese triunfo, seguro. Y alguno contará con tristezas, otro con alegrías, muchos quedaron en el camino, y algunos chicos por ahí nos preguntarán, como decía Raúl, ¿a dónde vamos? Y él terminaba recitando el preámbulo. Yo no voy a tomar eso porque sería mucho atrevimiento de mi parte. Pero lo que sí de mi parte queda es que no me van a cerrar la tapa del cajón, porque voy a seguir luchando por las convicciones, por lo que significa la UCR y por lo que Raúl me enseñó. Así que a ustedes, gracias por escucharme, perdónenme toda la emoción que me pudo haber embargado, y traté en estos minutos de poderle compartir con ustedes una pequeña historia de alguien que es uno más, un militante, que ojalá algún día sobre mi cajón lleve dos pasiones, que es la libertad y la justicia para todos, que sintetiza el 14 bis. Los quiero mucho. Muchas gracias, Negro. Gracias por tener tan presente, por traernos tan presente ese artículo tan importante en nuestra Constitución Nacional y que hoy falta mucho para recorrer, que es el 14 bis. Y no me quiero extender más y presentar al siguiente expositor, que estamos ya acostumbrados a ver todos los viernes porque se ocupa de esta tarea que
es difícil, no es fácil moderar, presentarles a un militante radical que tiene fuerza no solo en la palabra, sino también en las ideas y con el empuje con el que la lleva adelante, dirigente nacional de este movimiento nacional de la militancia radical, actual convencional nacional de la UCR, Sebastián Cáceres, quien toma unas palabras que mencionó en la última convención de la UCR, que decía: no existe democracia sin partidos políticos, con identidades claras, con funcionamientos transparentes y participativos. Solo a partir de ellos se podrá llevar adelante los grandes acuerdos nacionales. Voy a habilitarle ahora el micrófono a Seba, ya está habilitado. Bueno, gracias, Sol. Ahí está. Gracias a los correligionarios y correligionarias por darme el honor de ser uno de los militantes que habla en esta jornada, que es simbólica, que nos toca las fibras emocionales, que nos toca o nos lleva a los recuerdos históricos de un momento de gloria de nuestro partido, de nuestro país, con la recuperación democrática. Les quiero contar algunas cosas. Les quiero contar, por un lado, que cuando decidimos promocionar esta actividad, ustedes verán el flyer, además de que éramos 4, y que eso, cuestiones de diseño y de marketing, no podíamos poner mucha información, nos pareció que realmente lo más importante era poner en valor lo que tenemos de denominador común, no solamente los 4 que hoy hablamos, sino los más de 100 que están en esta sala, y los varios miles que conforman en distintos puntos del territorio nacional este movimiento, que es nuestro carácter de militantes. Los que estamos hoy acá hablando y los que están escuchando somos todos militantes políticos. Y esto, para mí, es mucho. Creo que para cada uno de ustedes es mucho. Un militante político es una persona que se sensibiliza frente a las injusticias. Un militante político es por esencia rebelde. Un militante político desafía. Y un militante político busca transformar. Por eso nos parecía importante que nuestra presentación estuviera ese denominador común. Somos militantes políticos. Y somos, además de militantes políticos, correligionarios. Porque formamos parte de una misma religión, de una religión laica, de una religión que nos une a fuerza de ideas, de convicciones, de motivaciones, de deseos, de sueños. Y yo voy a aprovechar este momento, esta oportunidad que hoy tengo de hablar acá con ustedes, entre amigos y entre amigas. No les voy a hablar mucho de historia. Hablaría yo de historia. Acabo de cumplir 40 años y estamos celebrando los 37 años de la democracia recuperada. Nací el 29 del 9 de 1980, en plena dictadura militar. Cuando Raúl Alfonsín ganaba la elección presidencial, y Chanqui, bueno, que está acá, que les puede hablar mucho más de historia que yo, aunque sé que no le gusta mucho hablar de historia, les podrá contar mejor. Yo tenía recién cumplidos mis 3 años. No les voy a hablar mucho de mí ni de mi historia personal. Creo que no es la idea. No les voy a decir que soy de esa generación que no tuvo la oportunidad de disfrutar del radicalismo, menos desde mi lugar. Soy de esa generación que cuando Raúl Alfonsín gobernaba y enfrentaba las dificultades de un proceso de reintegración democrática, estaba recién creciendo, haciendo las primeras armas en la vida. Y me tocaba además estar en un lugar bastante especial,
porque era hijo de un relevante dirigente nacional. Y no voy a ahondar mucho en esto. Trompada va, trompada viene. En la polarización eterna de esta Argentina, si eras radical, siempre tenía algún pibe peronista un poquito más grande, y si tenías carácter, bueno, en el día a día no era tan fácil. Entonces soy de esa generación de radicales que no pudo disfrutar demasiado de los momentos de gloria del radicalismo. Soy de esa generación de radicales que llegó a la adolescencia con el gobierno menemista, aquel que nos planteaba en las relaciones carnales con los Estados Unidos que los individuos y el individualismo lo era todo y lo podía todo. Y aún siendo de esa generación que podría haber crecido quizá desencantado por los dolores de mi infancia quizá, o por el crecimiento de mi adolescencia, donde primaba un peronismo que era reelegido. A pesar de eso, uno fue forjando en carácter, como muchos otros radicales, su propia identidad, una identidad política. Esa identidad política es la que nosotros hoy sentimos que de alguna forma como colectivo partidario hemos perdido, y es la que tenemos que recuperar. Yo le decía que no quiero hablar mucho de historia porque hay otros que pueden hablar mejor de eso, pero sí quiero recordarla un poco también, para ponerla en valor, para volver a marcar el camino, para volver a marcar nuestro norte. Hoy, nuestra generación y la generación de los que vienen atrás mío, la de Sol, las de los chicos que hoy atraviesan y militan en la juventud radical, es una generación que necesita volver a encontrar en el radicalismo un partido que los convoque, que necesita volver a encontrar en el radicalismo un partido que los contenga. Y solo hacía referencia hace un rato a algunas palabras que yo pronuncié en la Convención Nacional del año pasado. Y yo les quiero contar a ustedes que esas palabras no eran mías, esas palabras eran nuestras, eran palabras de todos. Cuando me dijeron que tenía 7 minutos para poder exponer en la Convención Nacional del Radicalismo, tuve que elegir si hablar de lo que yo pensaba o hablar de lo que nosotros pensábamos como Movimiento Nacional de la Militancia Radical. Y eso fue lo que elegí. Y eso entiendo lo que elegimos todos y cada uno de los que estamos acá. Porque entendemos que la construcción política no es una construcción individual. Porque entendemos que la construcción política o nuestra construcción política no puede ser una construcción egoísta. Porque entendemos que la construcción política requiere de todos. Requiere construirse a través de múltiples miradas. Y es entonces que elegí, después de un breve prólogo, pronunciar las palabras del Movimiento Nacional de la Militancia Radical, las que habíamos construido en colectivo, para ponernos en valor, para ponernos en escena como organización política, que nos recuperara las ganas, la fe, la convicción en que desde el radicalismo y con radicales podemos transformar la historia. Ese creo que es el desafío y el sentido que también hoy debemos darle a este 30 de octubre del 2020. No es solamente un momento para recordar la historia, es un momento para analizar el presente y para redoblar nuestro esfuerzo en la construcción del futuro. Estos son tiempos difíciles para nosotros radicales. Son tiempos en los que nos cuesta encontrar nuestra propia casa. Son tiempos en que la grandeza de los dirigentes de antaño se ve perdida y solo queda en un vago recuerdo que muchos ponen en escena de vuelta con cada fecha
cara a nuestros sentimientos como esta. Hoy son tiempos difíciles para el militante radical. Son tiempos en los que algunos de otros partidos muchas veces nos roban las banderas y toman nuestros discursos. Y uno podría decir, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que hablen de derechos humanos? ¿Cuál es el problema de que hablen de instituciones? ¿Cuál es el problema de que hablen de democracia y de república? Y el problema no es que hablen. El problema es que no hagan. El problema es que no construyan. El problema es que no sean coherentes. El problema es que quemen esas banderas y esos discursos. Y que no hagan caer en el descrédito a cada uno de nosotros cuando las levantamos, convencidos, coherentes, firmes, convincentes, decididos a caminar realmente en ese rumbo. El desafío que hoy tenemos los radicales no es un desafío sencillo, y mucho menos el desafío que tenemos aquellos militantes del Movimiento Nacional de la Militancia Radical. Pero es un desafío que debemos asumir para recuperar a la organización política como herramienta de transformación social. Es el desafío que debemos transitar para recuperar, como decía Delia más temprano, a través de nuestro esfuerzo militante, cada una de aquellas instituciones partidarias, los comités locales, los provinciales y el nacional, para volver a darle dinámica, para volver a darle contenido, para volver a darle política, una orientación clara a nuestro partido, que nos devuelva el orgullo de decir que somos radicales, que nos devuelva el orgullo de decir que somos militantes, que nos devuelva el orgullo de decir que hacemos política, porque no hay actividad más generosa que la actividad política bien entendida. Es la actividad de aquel que está dispuesto a darlo todo por el otro, que no le alcanza con lo que tiene para sí y con su tranquilidad personal si es que la tiene, sino que piensa en su país, piensa en sus conciudadanos, piensa en sus hermanos, porque así vive y así siente a sus compañeros de la misma patria. Este es un momento especial para nosotros, los radicales. Es un momento que inevitablemente nos evoca el recuerdo. Y en el recuerdo emerge una figura predominante. Una figura que se ilumina como un faro, que es la de Raúl Alfonsín. Pero Raúl, yo recuerdo que siempre decía, y acá hago un paréntesis, tengo el recuerdo y la posibilidad de haber vivido en varias oportunidades compartido con Raúl Alfonsín. Y de tener vivencias personales aún de niño. Y a Raúl, a ese padre de la democracia, así como también al padre que tengo en mi casa, al biológico, siempre les escuché decir, entre cuatro paredes, lo mismo que les escuchaba decir en un acto. Y lo mismo que les escuchaba decir en un canal de televisión o en un diario. Eso se llama coherencia. Y es algo que muchos dirigentes políticos han perdido. Y Raúl decía, y es una frase bastante gastada, pero que no sé si todos realmente se encarnen y terminan de entender. Sigan a ideas, le decía a los jóvenes, nos decía a nosotros, no a personas. Porque las personas son efímeras, pero las ideas quedan. Y hoy es un momento evocando el recuerdo y levantando banderas históricas. Es un momento para relanzar nuestras ideas. Las viejas ideas del radicalismo, renovadas, reimpulsadas, adaptadas, ayornadas, pero puestas en valor.
porque las mismas causas que dieron origen a nuestro partido hace 130 años atrás siguen vigentes, porque hace 37 años recuperamos la democracia perdida y por primera vez en la historia la sostuvimos por casi 4 décadas. Pero como decía Raúl también, la democracia no puede ser plena si no está sentada sobre 2 pilares fundamentales: la libertad y la igualdad. Y hace 37 años, una gesta, una epopeya política nos devolvió la libertad a los argentinos. La igualdad todavía es una deuda de la democracia vigente. El efectivo respeto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales para toda nuestra población, todavía es una deuda. Esa es nuestra causa, esa es nuestra motivación, esos son nuestros objetivos, ese es nuestro impulso militante, eso es lo que nos tiene que empujar a nosotros, cada individuo, cada militante, a afianzarnos en esta tarea de consolidar la construcción de esta organización política. Porque como decía al comienzo, el desafío militante no es un desafío individual, es un desafío colectivo. Nos proponemos transformar la sociedad, nos proponemos mejorar el país, y eso requiere que mancomunemos esfuerzos. Eso requiere que construyamos proyectos colectivos. Decían hace un tiempo, en la vida democrática los ciudadanos tendrán la tranquilidad que necesitan. La democracia es predecible, y esa previsibilidad indica la existencia de un orden mucho más profundo que aquel asentado sobre el miedo o el silencio de los ciudadanos. La previsibilidad de la democracia implica elaboración y diálogo. El diálogo, para ser efectivo, será un diálogo real, que presupondrá el reconocimiento de que no tenemos toda la verdad, de que muchas veces habremos de equivocarnos y que hemos de cometer errores humanos. ¿Para qué escucharíamos si no estuviéramos dispuestos a rectificar conductas? ¿Para qué rectificaríamos conductas si no pensáramos que ellas pueden estar equivocadas en algunos casos? El país está enfermo de soberbia y no está ausente del recuerdo colectivo la existencia de falsos diálogos que, aún con buena fe de muchos protagonistas, no sirvieron para recibir ideas ajenas y modificar las propias. El diálogo no es nunca la sumatoria de diversos monólogos, sino que presupone una actitud creadora e imaginativa por parte de cada uno de los interlocutores. Estas palabras últimas no son mías. Estas palabras son parte del discurso inaugural de sesiones ordinarias de 1983, pronunciada por Raúl Alfonsín. 40 años después, seguimos envueltos en soberbias, en diálogos obtusos, mentirosos, de aquellos que no escuchan, que no aceptan que la democracia es diversidad, es pluralidad, es construcción de consensos, que la democracia requiere inevitablemente del diálogo. Y esa debe ser nuestra impronta. Lo nuestro no es solo una bandera. La unidad nacional no es solo una bandera. Es carne en nosotros. Es práctica constante. Es abrir los oídos, es abrir los ojos, es despertar la cabeza, es buscar coincidencias, denominadores comunes, que nos permitan volver a proponer un proyecto político integrador, que a través de esas coincidencias y esos consensos nos permita trazar de una vez y para todas las políticas de Estado que este país necesita. Necesitamos reivindicar la historia, necesitamos ponerle valor, pero necesitamos trabajar en el presente muy duramente para construir ese futuro que nos parece esquivo, que no logramos encontrar, pero que merece nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio y nuestra dedicación militante. Entonces, para cerrar y para no aburrir, voy a hacer propias las palabras de Raúl y las palabras de Alberdi, las palabras de los padres de esta patria. Y si alguien distraído al costado del camino, cuando nos ve marchar, nos pregunta, ¿cómo juntos? ¿Por qué luchan? Tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo de la Constitución Nacional, que marchamos, que luchamos,
para constituir la Unión Nacional, para afianzar la justicia, para consolidar la paz interior, para proveer a la defensa común, para promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres y mujeres del mundo que deseen habilitar el suelo argentino. Gracias, correligionarios, y fuerza, que tenemos mucho por delante.